La lactancia artificial, o también llamada lactancia de fórmula, lactancia en polvo, leche en polvo, la leche de biberón, es toda aquella leche que se inventó en lugar de la lactancia materna. Esto sucedió en el momento en el que el ser humano dejó de preocuparse por la supervivencia de la especie y empezamos a dedicarnos a todo aquello que tenía que ver más con el trabajo. La primera revolución industrial es cuando las empresas decidieron hacer una leche que pudiera permitir que la mujer estuviera trabajando y no estuviera solamente en la crianza de sus hijos. Fue un experimento que no tuvo en ningún momento un control y al principio era muy inseguro, pero con los años, gracias a la tecnología, hemos ido refinando y gracias a ella hemos conseguido que muchas mujeres que no hayan podido dar el pecho hayan tenido una opción cada vez más segura. La lactancia artificial tiene alguna desventaja, como es que tiene un coste económico para la familia. Otra desventaja es que es muy indigesta para el bebé y no tiene las propiedades adecuadas para cada una de las crías, teniendo en cuenta que no tiene posibilidad de tener nada del sistema inmune en sus partículas de polvo. Y la otra desventaja es el recipiente donde lo ponemos, ya que es muy difícil, según la zona geográfica y las posibilidades económicas de las familias, tener una limpieza exhaustiva de ese recipiente, pudiendo dar lugar a muchas bacterias en el sistema digestivo y con ello diarreas. La lactancia artificial es la que más se ha usado en los últimos años por culpa de una imposición un poco capitalista desde el punto de vista de que todos nos hemos dedicado más al trabajo y no tanto a la supervivencia de la especie. No obstante, tener en cuenta que gracias a estas leches de fórmula hemos tenido opciones para todas aquellas mujeres que no pueden o no quieren dar el pecho.